ha dicho que el 5 de septiembre va a suceder algo. No voy a decir aquí quién lo dijo, ni quién, pero ya hay alguien, y no he sido yo esta vez. No he sido yo esta vez. Yo, antes de que tú sigas, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Sí. ¿Por qué hay que poner fecha? O sea, no. Las cosas pueden ocurrir y ya, o podemos tener la certeza de que está por ocurrir algo, porque yo estoy segura de que nunca antes la dictadura cubana había estado tan débil como está ahora mismo. Exacto. De eso yo estoy más que clara. Después del 12 de mayo, Reniel, me encontré con un libro que se llama El Manifiesto de Josías, escrito por un rabino judío cristiano que se llama Jonathan Cahn. Tiene la sede de su ministerio muy cerca de aquí, en New Jersey, que se llama Esperanza del Mundo, se llama el ministerio de él. Yo soy muy lector, tú lo sabes, bueno, hemos cooperado aquí con algunos libros, y los libros de Jonathan Cahn yo los sigo, o sea, él ha publicado varios libros ya, no solo que ha publicado varios libros, sino que sus libros son bestsellers. Por eso yo es que dije una fecha. Yo no soy dado a decir fecha. Yo nunca en mi vida he pronosticado nada con ninguna fecha. Lo dije aquel día, tal vez para los efectos no del alcohol, pero sí. Que incluso dentro de Cuba o fuera de Cuba hay un montón de cubanos que siguen todavía metidos en no sé qué lugar del universo sin darse cuenta de que les falta la libertad y de que tienen que luchar por ella. Y que el día que se den cuenta todos y de verdad asuman que hay que pagar el precio para la libertad, entonces ese día será. ¿Saben una de las cosas que me hizo a mí decidirme definitivamente salir de Cuba? El día, y lo he dicho varias veces, que lo estaban arrestando a él y yo estaba allí filmando con mi video y estábamos rodeados de todo un pueblo de Cuba que sencillamente estaban así mirándonos como si estuvieran viendo una película que les era totalmente ajena. Pero con quien sí me encontré fue con Donald Trump en la oficina de la Sala Oval. Y cuando me preguntó que si algo había cambiado en Cuba, porque había un nuevo hombre, que era Díaz-Canel, yo le tuve que decir, lamentablemente, Donald Trump, el que está ahí, y bueno, traté de decírselo en inglés, es un puesto a dedo. O sea, no pinta ni da color. Pero yo sentí vergüenza delante de Donald Trump, el amigo de Jonathan Cahn, porque, caballero, como cubano, me siento avergonzado. Y no es vergüenza ajena, la vergüenza empieza por mí mismo. Cuando estos hombres se dan cuenta que aquel diablo que sembró el comunismo y que sembró y preparó toda una maquinaria, tuvo que firmar y humillarse y poner su firma en el periódico Granma, y 16 años después todavía nosotros estamos fajándonos entre nosotros y estamos alargando esta película. Esta película ya está demasiado larga. Aquello tenía que haberse acabado por completo el 18 de febrero del 2008, cuando Fidel Castro firmó su capitulación. Lo que los cubanos necesitamos es organización, no unión. Organización en una estructura que solamente se enfoque en atacar el castrismo del sistema comunista para poder derrocarlos. Porque el pensamiento único no existe. Y si existe en alguna posibilidad hipotética, es lo que el comunismo y Fidel Castro y todos sus séquitos instauraron en Cuba en el 59. Esa incapacidad de vernos como iguales o como semejantes, sin tener que pensar igual en todos los sentidos o aspectos de la vida, nos ha hecho incapaces de luchar por un fin común, que es la destitución, el enjuiciamiento del narcopartido comunista y de todos esos que siguen aplaudiendo como focas y que dicen que son Fidel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y el enjuiciamiento del narco Partido Comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CUW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre te digo, observando el panorama que cada vez está más intenso. 12 de mayo, hoy, today. Por cierto, feliz Día de las Madres. Muchas gracias. Para ti y para quien Para está también en la todas las producción. madres. Felicidades. Así mismo, bueno, vamos a empezar el podcast de esa manera, así que Sí. feliz Día de las Madres para todas las madres del mundo, feliz Día de las Madres para usted. Felicidades. Joa, Muchas y gracias. todas las feliz madres Día que- de las Madres también para Sí. todas las demás mamás del mundo. Y este día tan anunciado y tan esperado. Además, Reinier, en la presentación llegaste a decir que este es nuestro podcast número 66. No lo había mencionado exactamente el número, pero Es muy importante ese detalle. sí. Ese detalle que precisamente nuestro podcast 66 coincida con este día del cual venimos hablando por muchos podcasts ya durante este año. En el año en el que además la dictadura escribe en el periódico Gramma todos los días, debajo del título Gramma pone año 66 del triunfo de la revolución, igual que en sus cartas y en sus encíclicas, por así decirle. O sea que ellos están suponiendo o celebrando el supuesto año 66 y este es nuestro podcast número 66, el 12 de mayo, Día de las Madres. Bueno, vamos a tener un podcast hoy bastante interesante, polémico para nuestra audiencia, quienes de cierto modo algunos han estado de acuerdo con su predicción acerca del 12 de mayo, pero tenemos muchos de entre quienes están consumiendo nuestro podcast que se han mantenido muy escépticos, de hecho muy críticos, algunos pasando esa delgada raya del respeto y la moderación, ¿no? A tener una opinión encontrada con cualquier otra persona. Pero Mario, usted ha sostenido acá durante Sí. casi 2 meses Sí. que la dictadura caía el 12 de mayo. Sí. Estamos en el 12 de mayo. ¿Usted ve que esa predicción a la que usted ha hecho alusión tantas veces, con tanto énfasis, se cumplió? ¿O Bueno, la realidad lo que voy a es decir distinta? en este podcast, Reinier, de todas las cosas que quiero decir, déjame ver si todas las puedo decir, aunque no quiero echarle el día a perder el Día de las Madres a las madres. Me refiero a que este podcast sea demasiado largo, ¿no? Pues las madres hoy pues tratan de celebrar, aun cuando estén en Cuba, sea un día tan difícil, tratarán de hacer algo que sea especial. Pero quiero que las palabras que yo diga acá sean también un regalo a esas madres, que tal vez puedan ver que la cosa es más positiva de la que nosotros podemos suponer. Pero te agradezco que al hablar de esto hayas mencionado lo del escepticismo, dijiste, ¿no? Que muchos estaban escépticos. Esa palabra es muy importante. Espero que más adelante la mencionemos aquí para referirnos a cuánto tiene que ver el escepticismo de tanta gente, pero especialmente de los cubanos, en que acabemos de ver cosas que ya están y no vemos. Ya están y no vemos. ¿Por culpa de quién? Del escepticismo. El escepticismo es uno de los más culpables de que no podamos celebrar ahora mismo, hoy 12 de mayo del 2024, un Día de las Madres, como podríamos estarlo celebrando en Cuba. Así que eso es lo primero que te voy a decir. No sé si yo quiera decir algo antes de que yo hable. Tú que eres madre. Bueno, sí, yo soy madre. Aprovecha y habla ahora porque cuando yo empiece a tirar aquí- el mayor regalo que sí yo sé, cuando tú empiezas ya olvídate del resto, Sí, ¿no? Pero... sí. No, es que antes de decir... lo que voy a- y todavía no he empezado. Lo que voy a decir, para responder a Reinier, Ajá. antes de dejarte hablar a ti como madre, Sí. si fue polémico el día que me nació el corazón decir 12 de mayo del 2024, que es hoy, más polémico va a ser lo que voy a decir ahora para responder a tu pregunta, Reinier. Ok. Bueno, yo creo que puedes empezar a decir ya. No. No, en definitiva, yo imagino que si la gente, si los que nos han estado viendo tienen buena memoria, sabrán cuál fue mi posición. Creo que a lo mejor para tu criterio estoy dentro de eso, del grupo de los escépticos.
pero no estoy escéptica sobre nada que tenga que ver con el futuro de Cuba, sino con tu predicción, que estoy en todo mi derecho de estar escéptica, ¿no? Con respecto a tu predicción o a cualquier predicción que cualquier otro ser humano sobre la Tierra, ¿no? Diga sobre algo. No solamente tiene que estar relacionado con Cuba. Lo dije y lo reafirmo hoy, que sobre todo hay que ser muy objetivos y tener los pies sobre la tierra con respecto a Cuba, a pesar, obviamente, del gran deseo que tenemos todos de que esa dictadura caiga finalmente, pero hay que ser objetivos y hay que ver la realidad de lo que está pasando con ojos objetivos, incluso desde la perspectiva de Dios, porque yo pienso que Dios mismo está haciendo cosas en Cuba que de algún modo, de alguna manera los cubanos merecemos por todo lo que hemos hecho durante la historia. Pero también decía que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, tenía que surgir un detonante para que pase algo verdaderamente radical en Cuba, un cambio radical, no un cambio fraude como hemos estado hablando, no una mascarada del régimen, sino algo verdaderamente genuino. Tiene que haber un detonante, y yo hablaba que ese detonante pues tiene que ser precisamente el pueblo de Cuba quien lo provoque, ¿no? Quien lo provoque, porque así de la nada esa dictadura que la estamos viendo cada vez más, aunque parezca que no, yo la veo por ejemplo, ahora mismo ¿dónde está Díaz Canel? Díaz Canel está en Moscú, elogiando al dictador Putin, dándole sus buenos deseos para que tenga suerte en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Tú acabas de decir algo interesante. O sea, el dictador está en Rusia. Eso es una buena señal. ¿Es una buena señal? Es una buena señal para una buena señal porque a lo mejor no irá. Ah, bueno. En fin. Pero bueno. ya eso es otra bueno, especulación. Sí, ¿entiendes? pero bueno, quiero ahora decir por qué decía antes de pasarte la palabra que podía ser más polémico lo que yo iba a decir ahora. Sí, déjeme hacer una pausa ahí para también decir algo antes que usted pues aborde no solo, vamos a decir, las explicaciones que está reclamando la audiencia con respecto a la predicción del 12 de mayo, porque la realidad es que el castrismo sigue en el poder, sigue teniendo el control de la isla de Cuba. Ahora bien, desde que nosotros sacamos, o desde que el podcast salió con el tema del 12 de mayo, donde usted trajo esta predicción, que dicho sea de paso, nosotros más o menos tenemos cierta comunicación entre nosotros a la hora de sentarnos a hacer el podcast, pero la realidad es que nos sentamos acá a tener el debate de la manera más genuina posible. No tenemos un guión, no tenemos una cosa más sucede ensayada. Es que cuando hemos intentado hablar antes para ver si hacemos un guión, terminamos rompiéndolo. Terminamos, exactamente, porque al final lo que buscamos acá es tener esto, ¿no? Un debate desde las posturas de cada cual. Sí. Ahora, sí es un hecho que desde que se salió esa predicción de usted, Mario, sí pasaron cosas que no estaban contempladas que pudieran suceder en ese momento. Se esperaban como se espera ahora mismo cada un estallido social mañana, pero no había esa constancia, ¿no? O no había esa seguridad de que pudiera pasar al otro día. Y la realidad es que se dieron las manifestaciones del 17 y 18 de marzo en el oriente del país. Se estuvieron dando otro tipo de sucesos, incluso naturales, como esa cantidad, no sé si se puede decir granizada, cayó cantidad de granizo, o sea, niveles altos prácticamente no registrados dentro de la isla. Sucedieron varias cosas. Estuvo este señor, el nombre es José Ramón, ¿no? Sí, el señor del exilio. El señor del exilio que viajó y convocó desde el cobre, ¿verdad? Convocó desde el cobre. Sí, que él tuvo este señor que fue desde el exilio y desde el cobre pidió hizo una convocatoria. Esa complicidad de los cubanos desde la fe religiosa. Él dio un chance para que se aunaran en ese reclamo y acto seguido se dieron los sucesos de 17 y 18 de marzo en la isla. Han pasado una cantidad de sucesos que, si bien no es lo que usted había vaticinado, pues de cierto modo sí pasaron cosas contundentes a nivel de resistencia, de oposición, de reclamo, ese reclamo de libertad
que desde la resistencia cubana, desde la oposición al castrismo, pues no solo se hace, sino se está abogando al tejido social en Cuba, que es el reclamo, no solo que tienen que hacer, sino que tienen que mantener de forma continua e indefinida hasta que la dictadura caiga. Sí. Entonces, yo creo que si bien la predicción no se ha cumplido, se puede decir que sí sucedieron cosas que han seguido exacerbando esa llama que necesitan los cubanos dentro de la isla, acabar de convertir en una hoguera que no se apague hasta que el castrismo no salga totalmente de la isla de Cuba. Sí. Bueno, yo te voy a decir, Reinier, una de las cosas más importantes que me sucedieron a mí después que hablé del 12 de mayo del 2024, en el cual finalmente estamos, es que, bueno, antes de decir eso, decir aquel día cuando en el podcast me salió 12 de mayo del 2024. No lo habíamos planeado. No lo habíamos ni siquiera conversado. No lo habíamos conversado. Si yo posiblemente lo hubiera dicho antes de empezar aquí, oye, tengo una premonición, voy a hablar del 12 de mayo, ustedes me habían dicho, no digas eso. Sí, porque es muy atrevido dar una fecha. Y posiblemente yo no lo hubiera dicho. Entonces, ustedes son testigos de que fue algo que yo lancé aquí. O sea, ustedes se enteraron aquí que yo iba a decir eso y yo mismo me enteré aquí para hablarle franco a ustedes. Sí creo que dije en un podcast que sucedió algo inusual cuando nosotros veníamos en camino acá al estudio, Reinier, y que fue algo que incluso nunca nos había pasado en los Estados Unidos. Fue un accidente de tránsito en el auto que nosotros veníamos para acá, en un Uber. Chocó, literalmente. Y, o sea, no pasó nada, afortunadamente, gracias a Dios, pero podía haber pasado. Y lo que sí sucedió fue que estuvimos en ese accidente. Y obviamente, cuando estás en un accidente, se te remueven cosas porque la ves ahí, cerquita, ¿no? Y de repente, al estar aquí, quizás eso influyó en que yo lancé ese 12 de mayo como diciendo, Mario, estuviste a punto de no estar aquí y te hubieras quedado por dentro con decir algo que es muy probable. Y el 12 de mayo me salió de la mente. Ahora, ¿qué es lo más importante que me ha pasado a mí después del 12 de mayo? Después del 12 de mayo, Reinier, me encontré con un libro que se llama El Manifiesto de Josías, escrito por un rabino judío cristiano que se llama Jonathan Cahn. Tiene la sede de su ministerio muy cerca de aquí, en New Jersey, que se llama Esperanza del Mundo, se llama el ministerio de él. Yo soy muy lector, tú lo sabes, bueno, hemos cooperado aquí con algunos libros, y los libros de Jonathan Cahn, yo los sigo, o sea, él ha publicado varios libros ya, no solo que ha publicado varios libros, sino que sus libros son bestsellers, en la lista del New York Times. Este hombre cada vez que lanza un libro, de hecho está anunciando ya un próximo libro que sale en septiembre próximo. Y por cierto, ahora que digo septiembre, ya, y no yo, alguien a lo mejor pues acierta mejor que yo, ha dicho que el 5 de septiembre va a suceder algo. No voy a decir aquí quién lo dijo, ni quién, pero ya hay alguien, y no he sido yo esta vez. No he sido yo esta vez. Antes de que tú sigas, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Sí. ¿Por qué hay que poner fecha? O sea, no. Las cosas pueden ocurrir y ya, o podemos tener la certeza de que está por ocurrir algo, porque yo estoy segura de que nunca antes la dictadura cubana había estado tan débil como está ahora mismo. Exacto. De eso yo estoy más que clara. Y que nunca antes habían ocurrido cosas como las que han ocurrido. O sea, que el pueblo salga a manifestarse, que la gente cada día pierde menos miedo, incluso a pesar de todas las amenazas y de toda la represión que el régimen ejerce contra el pueblo. Pero ¿por qué hay que poner exactamente una fecha? O sea, eso de alguna manera, y es mi pregunta no solamente para ti, sino para todos aquellos que han puesto fecha. Porque sé que incluso más de una persona ha hablado acerca de esto del 12 de mayo. ¿Por qué poner una fecha exacta cuando realmente, si las cosas van a ocurrir, pues que ocurran, o a lo mejor solamente dar un tiempo determinado según lo que Dios diga o según lo que estamos viendo? Pero ¿por qué una fecha exactamente? Esa parte a mí yo te voy a decir ahora, martilla un poco la cabeza. Y después continúo explicando lo más trascendental que me sucedió, que tiene que ver con el libro más reciente de Jonathan Cahn. Y a lo que pregunta yo, de que por qué poner una fecha. Bueno, casi siempre cuando hacemos planes en proyectos ponemos fechas concretas. Decimos, mira, mi meta es
que tal día vamos a alcanzar tal propósito, tal objetivo. Yo soy de los que piensa que si no hemos conseguido todo lo que quisiéramos en Cuba hasta ahora, ha sido precisamente por dejarlo abierto en el tiempo. No, si Dios quiere algún día, no, si Dios quiere algún día. Sin embargo, nos levantamos todos los días viviéndolo como algo habitual, el hecho de que en Cuba hay una dictadura y que ahí está. Entonces, mientras lo veamos como algo habitual y que hoy no va a ser el día, bueno, pues no va a ser el día, ¿te das cuenta? Entonces, cuando aquel día, valga la redundancia, que veníamos, tuve aquel accidente, que no me pasó nada, ni te pasó nada, sin embargo, yo pensando que muy cerca de este día, 12 de mayo, está el 20 de mayo, que es el día del aniversario de la República de Cuba, yo con todas las fuerzas de mi corazón dije, ¿por qué esperar al 2025? ¿Y por qué no celebrar ya este 20 de mayo nuevamente el resurgimiento como el ave fénix de la ceniza de nuestra república? Y por lo tanto, para que podamos hacer esto, el mismo 20 de mayo no podemos de repente preparar la fiesta, ¿no? Sale una semana por lo menos. Entonces, más o menos tiré el 12 de mayo, que es hoy. Todavía faltan unas horas, cuidado. Pero, por eso yo es que dije una fecha. Yo no soy dado a decir fecha. Yo nunca en mi vida he pronosticado nada con ninguna fecha. Lo dije aquel día. Tal vez para los efectos no del alcohol, pero sí de un accidente que me trastornó, ¿no? Que lo zarandeó. Me zarandeó. Y yo nunca soy dado a dar fecha. Estoy más bien de acuerdo contigo a que decir fecha es peligroso, aunque también vuelvo a decir que es importante en la planificación de cualquier cosa, incluso de lo que queremos para Cuba, acabar de poner un año, un mes, escríbelo en tu calendario y di, yo visualizo y quiero que este día Cuba sea libre. Ahora, el escepticismo, como bien apuntaba Reinier, pesa mucho. El escepticismo hace mucho daño. El escepticismo es el principal culpable de que mucha gente esté planificada para que esto todavía en 40 años esté ahí. Ahora bien, vuelvo de nuevo, después de haberte respondido el porqué de una fecha, a lo más trascendental que me sucedió después que hablé del 12 de mayo. Me encuentro con el bestseller más reciente de Jonathan Cahn, de quien he leído prácticamente todos sus libros y tengo su colección completa. Había acabado de salir y lo adquirí a través de Amazon. Por cierto, mencioné septiembre. En septiembre sale el próximo bestseller de Jonathan Cahn. ¿El 5 de septiembre? No exactamente el 5 de septiembre, en septiembre. Lo del 5 de septiembre no tiene que ver con Jonathan Cahn, es algo que están dando en las redes. Y yo pienso que si yo hablé de hoy 12 de mayo y todavía no descarto nada antes de la medianoche, ¿qué podré decir del 5 de septiembre? Pero espérese un momento para ver si yo entiendo de lo que estamos hablando. Pero dale. Usted me está diciendo que nuevamente va a poner una fecha acá como que el 5 de septiembre cae la dictadura. Ya otra persona lo ha puesto, pero si no es el 12, entonces el 5 de septiembre. Mi fecha fue hoy y te voy a decir en qué fallé. No es que fallé en que no fue hoy. Fallé en no descubrir que lo que tanto hemos anhelado ya pasó. ¿Cómo? Sí. Y Jonathan Cahn, en el manifiesto de... Pero, un momentico, para ver si yo entiendo lo que estamos hablando acá. Usted me está diciendo que usted falló en no entender que lo que usted estaba vaticinando ya había sucedido. Sí. O sea, la dictadura ya cayó. Ya se cayó. Déjame explicar bien lo que te voy a decir. Porque la realidad es pragmática. Es por eso dije que iba a ser más polémico lo que yo iba a decir ahora que el día que anuncié el 12 de mayo. Ya me acomodé porque eso y ahora voy a decir otra fecha. Sí, pero para los que son futuristas va a haber un desencanto porque vamos a tener un poquito de mesura en el sentido de que el castrismo sigue estando ahí. Aguántate bien. Los presos políticos siguen estando presos. Aguántate. Y siguen acabando con la fecha que voy a decir ahora no tiene que ver con futuro, sino con pasado. Okay. La fecha que voy a decir ahora es 18 de febrero del año 2008. Anótenla ahí. 18 de febrero del año 2008. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tengo que decir para mi propia vergüenza que un extranjero, o sea, un norteamericano, un judío americano, a propósito de judío, en estos tiempos de antisemitismo, un judío americano fue el que me ayudó a entender que yo estaba equivocado, porque yo estaba hablando de un 12 de mayo del 2024, cuando algo trascendental ocurrió en Cuba el 18 de febrero del 2008.
Y ni yo mismo era consciente de lo poderoso de lo que ocurrió esa fecha. Y por nuestro escepticismo y por ignorar la importancia de la fecha del 18 de febrero del 2008, estamos como estamos hoy, 12 de mayo del 2024. ¿Qué es lo que Jonathan Cahn, que no es cubano, revela en este libro, El Manifiesto de Josías, que ha sido bestseller en inglés primero, porque él escribe primero en inglés y después en español? Es tanto bestseller como en inglés como en español. La mayor vergüenza quizás sea que aunque el tema de él, uno de sus temas principales aquí es Cuba, en la segunda parte del libro que titula La Isla de los Misterios, la mayor parte de los cubanos no saben que un bestseller, un libro que ha sido un éxito de ventas, tanto en inglés como en español, tiene como tema a Cuba. Quizás porque no leen a Jonathan Cahn, hay tantos libros, tantos lectores, son tiempos en que no está de moda leer, lamentablemente. La cuestión es que yo adquiero el último bestseller de Jonathan Cahn porque yo sigo a Jonathan Cahn y me he leído sus libros. Y cuando abro el libro, El Manifiesto de Josías, me comienzo a dar cuenta que yo estaba equivocado en hablar del 12 de mayo del 2024 hoy, porque lo que yo realmente estaba esperando había ocurrido 18 de febrero del 2008. Y me lo ayudó a entender un rabino judío. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, voy a explicar un poquito ahora. Van a tener, espero que saquen de aquí ahora y busquen el libro y se lo lean. Y si se lo leen, van a quedar tan, vamos a decir, impactados como yo. Y van a esperar el próximo libro de él que sale en septiembre, que trae en la portada un dragón. Ya sabrán que tiene que ver con China. Pero bueno, ¿qué es lo que en esencia Jonathan Cahn, un escritor que no es cubano, revela en este libro que aparentemente en el título no dice nada de Cuba? El Manifiesto de Josías. Bueno, este rabino judío cuenta un viaje que él realizó a Cuba en el año 1999. ¿A qué viajó este rabino judío a Cuba? Bueno, para dar el contexto. En el año 1999, después de la visita del Papa Juan Pablo II, quizás recuerdan, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II fue en 1998 a Cuba. Y Fidel Castro, el hombre en piedra, pues se dio cuenta que le había dado un regalito a los católicos. Un regalo que hizo después de la caída del muro de Berlín en el año 1989. Ya el mundo no era igual y la revolución cubana tenía que, después de haber criticado tanto a la religión y después de haberse declarado enemiga de Dios, y después de haber declarado que esta es tu casa, Fidel, y Fidel es mi Dios, y todo eso, tuvo en los años 90 que tratar de buscar hasta en las propias iglesias un apoyo para mantenerse en el poder. En aras de eso, Fidel Castro invita al Papa Juan Pablo II, que va en su visita papal a Cuba en 1998, con su mensaje, no tengan miedo, ¿verdad? Y dio sus discursos inolvidables. Fidel Castro pues se dio cuenta que en el ámbito religioso, si bien los católicos podían estar satisfechos porque un papa había ido a Cuba, y no cualquier papa, por cierto, ¿no? El papa polaco, que había viajado también a Polonia y junto a Lech Walesa fue clave en la caída del comunismo en Polonia. Ese papa, ese mismo papa, fue el que fue a Cuba con un mensaje contundente: no tengan miedo. Pero Fidel Castro se dio cuenta de que habían algunos evangélicos, yo vengo de las iglesias evangélicas, en este caso bautistas, un poco celosas de los católicos, porque, concho, los católicos tuvieron al Papa Juan Pablo II, pero nosotros estamos como estamos, a pesar de que Fidel Castro ha usado, de hecho la institución que más Fidel Castro ha usado de las religiosas en Cuba es el Consejo de Iglesias de Cuba, que lamentablemente prácticamente ha tomado, y que cuando hay una mesa redonda que tiene que ver con religión, sienta a los líderes del Consejo de Iglesias de Cuba para decir que la revolución cubana es buena, y bueno. Pues él se dio cuenta que, concho, tengo que hacer algo para los evangélicos, ¿no? Y Fidel Castro le da permiso por primera vez a las iglesias evangélicas en el año 1999 para que celebren algo que se llamó la celebración evangélica. Y fueron celebraciones que tuvieron lugar por cada provincia de oriente a occidente, hasta llegar a una celebración final en la Plaza de la Revolución en La Habana, donde esta vez no eran los católicos, sino los evangélicos, los que tenían su fiesta.
Este viejo zorro, Fidel Castro, no es que ya hubiera dado libertad religiosa a Cuba. Sabemos todos sus desmanes que cometió antes y que ha cometido después. Era solamente una artimaña del viejo, tratando de engañar, de congraciarse, engañar no tanto a los de adentro, sino a los de afuera, al mundo. Porque estas celebraciones, al igual que la visita papal, Fidel Castro especulaba con esto y decía, miren, los que dicen que en Cuba no hay libertad religiosa. Bueno, estoy hablando en síntesis. Jonathan Cahn está aquí en Nueva York y de repente alguien le avisa de que en Cuba se van a celebrar unas celebraciones evangélicas después de tanto tiempo con la isla cerrada. ¿Por qué no piensas en ir a Cuba? Y este hombre de repente dice, concho, lo voy a considerar, me parece una buena idea. Y planifica y viaja a Cuba. Debo decir aquí que no fue el único líder religioso importante del ámbito evangélico. Tengo un amigo personal que viajó a Cuba, Joa lo conoce también, el señor Teo Babún, que por cierto es fan a nuestros podcasts, nos ve. Teo, no he podido hablar contigo, me gustaría hablar contigo para que luego me cuentes tu experiencia, porque tú viajaste también con Jonathan Cahn a Cuba en 1999, pero ya conozco la historia de Cahn y no conozco la tuya. Cuando soy cercano a ti, soy amigo tuyo. Lo único que sí puedo decir aquí es que ese fue el único y último viaje que hizo nuestro amigo Teo Babún, que dirige una organización de ayuda a las Américas religiosas, pero es odiado por el sistema. Teo nunca ha podido volver a Cuba después de 1999, cuando hizo este viaje, igual que Jonathan Cahn a la celebración. Teo está en mi libro de entrevistas, 16 Islas Cubanas. Ah, bueno, pues. Ahí lo podemos buscar entonces. Sí, yo admiro muchísimo a Teo porque lo poco que sé de Teo de este viaje que hizo a Cuba. O sea, Fidel Castro, haciéndose el gracioso, dijo, hay aquí una apertura, hay celebración evangélica, vengan, vengan. Más o menos al estilo de lo que pasó cuando inauguraron la embajada, ¿ustedes se acuerdan? En el 2014, cuando ellos izan la bandera, invitaron a que fueran de aquí cubanos americanos que nunca habían ido a Cuba para intentar dar un mensaje de que aquí ya esto cambió, aquí esto se transformó. Bueno, eso mismo pasó, pero en el ámbito evangélico en 1999. Personas que hasta ese momento no habían considerado ir a Cuba o que tenían las puertas cerradas, fueron a Cuba para constatar con sus ojos si era verdad lo que Fidel Castro decía. Nuestro amigo Teo fue a Cuba. Lo que sucedió fue que a Teo no lo pudieron tal vez engañar como si lograron engañar a algunos líderes religiosos que no son cubanos, porque Teo es cubano. Teo nació en Cuba, en Santiago de Cuba, y su padre era uno de los dueños de uno de los puertos de Santiago, la familia Babún. La familia Babún, un apellido libanés, pero que llegaron a ser en la época republicana una de las familias más adineradas de Cuba. Y, por cierto, lamentablemente de las familias adineradas, Reñero, esto te va a interesar, que fueron engañadas porque pensando que Fidel Castro iba a traer a Cuba la Constitución del 40 y que iba a traer las libertades, le dieron dinero a Fidel. ¿Y cómo terminó la familia Babún? Robada por Fidel Castro, que les robó el puerto una vez llegado al poder y le robó todo. Todas, sí. Sí, y Teo, siendo un niño, terminó con su familia acá en Miami. Pero Teo, que nunca había vuelto a Cuba, dice, concho, y Teo, que es un cristiano, me estoy apartando un momento de Jonathan Cahn, pero vuelvo a Jonathan Cahn. Pero hablo de mi amigo Teo porque creo que tal vez aquí salgo en la entrevista a Teo, o no sé. La cuestión es que Teo es una de las personas que pudiera atestiguar de qué pasó en 1999 en Cuba, en este teatro que Fidel Castro quiso montar con la celebración evangélica. Pero antes de volver a Jonathan, debo hablar de que mi amigo Teo, al ser cubano, pues obviamente no lo podían engañar o manejar, como quizás intentaron manejar hasta Jonathan Cahn, quien por cierto no se pudo parar en el estrado de quienes ese día tuvieron palabras en la última celebración evangélica. Teo Babún vio una buena oportunidad de ir a Cuba, de estar en su tierra e incluso de ir a su casa, a la que fue su casa en Santiago de Cuba, y llegar allí y encontrar hasta en su cuarto que se preservaba un estante de su cuarto. Esto me lo contó él a mí personalmente. Y sentir la nostalgia y ver que personas totalmente desconocidas estaban viviendo en su casa, sin saber que esa había sido su casa. Y él solamente pidió permiso para ver su casa. 1999. Salido
a principios de los 60. Sí, pero me estoy perdiendo No, no, no. respecto A Jonathan Kahn. Voy a Jonathan Kahn y a la fecha que dio de Gracias. febrero del Gracias. 2008. Lo único que, como mencioné a Teo Abún, me inspiré, porque Teo Abún pudiera hacer su libro contando su propia historia. Ok. Teo se le escapó a Raúl Suárez, el reverendo Raúl Suárez, quienes ven aquí y saben de cuestiones religiosas sabrán que es un reverendo bautista, pero que lamentablemente ha sido muy manipulado por la dictadura. A él le asignaron que guiara a Teo Abún, que fuera el que lo moviera. O sea, no te le aparte. ¿Y qué hizo mi amigo Teo? Se le escapó a Raúl Suárez. Entonces, por eso creo que Teo muy poco puede hablar de las celebraciones evangélicas, porque no participó en las celebraciones evangélicas. Se le escapó a Raúl Suárez e hizo su propio itinerario. Y por supuesto, el día que ya fue a volar, le dijeron, ¿viste a Cuba, verdad? Bueno, pues, bye bye, que no la vas a volver a ver. Yo sé que Teo sí la va a volver a ver, porque Teo va a ver una isla en libertad. Dejo a Teo a un lado, vuelvo a Jonathan Kahn. ¿Verdad? Yo anuncié aquí 12 de mayo, es hoy, del 2024, y de repente veo en Amazon que se está publicitando que salió el último libro, el bestseller de Jonathan Kahn. No, vuelvo y repito, no lo compro porque viera ni en el título nada que tuviera que ver con Cuba. Pero cuando lo abro, que abro en la parte número 2, me encuentro que la parte número 2 se llama La Isla de los Misterios. Yo dije, concho, ¿qué isla será esta? Y cuando abro, me encuentro que es Cuba. Y que Jonathan Kahn cuenta que él aprovecha la oportunidad en 1999 de las celebraciones evangélicas para ir a Cuba. Y lleva con él, por cierto, uno de estos, la trompeta judía, un cuerno de carnero que se llama chofar. Que por cierto, desde que aterrizó en el aeropuerto de La Habana, que la aduana empezó a revisar, le detectaron el cuerno y les llamó mucho la atención. Y él para, vamos a decir, los aduaneros le dijeron, ¿qué cosa es esto? Él para impresionarlo, su primer toque del chofar fue en la aduana. Cuando él tocó el chofar, se estremeció el aeropuerto y todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y todo el mundo miró a ver qué era aquello. Porque cuando suena un chofar, suena de una manera muy peculiar. Ahora, ¿qué hacía este rabino judío? Porque fue vestido como rabino judío con un cuerno que fue tocando por toda Cuba, por todas las celebraciones evangélicas. Este rabino propuso que como parte de las celebraciones evangélicas se hiciera un anuncio. El anuncio era, el jubileo ha llegado. El jubileo ha llegado. ¿Y qué cosa es el jubileo? Es lo que él expresa en este libro. Y gracias a Dios, mucha gente sin darse cuenta tomó el eslogan de Jonathan Kahn, le pareció bonito y bíblico porque lo es. Y ese fue el anuncio, acompañado de este extraño rabino judío tocando el chofar, que es el que para los judíos cuando se toca el chofar se llama a la batalla o se anuncia a las grandes fiestas. Por ejemplo, el jubileo. ¿Qué cosa es el jubileo? El jubileo es que cada 50 años en Israel, en la era bíblica, había que descansar, digamos, se cumplían los 49 años. En el año 50, las tierras no se sembraban. Ese era un año de vacaciones, un año sabático. Un año en el cual no se hacía otra cosa que alabar el nombre de Dios. Y que la tierra que había sido cultivada por 49 años se dejaba descansar. Pero no solo eso. Los amos que tenían esclavos, ese año de jubileo, tenían la obligación de darle la libertad a los esclavos. Muchas veces los esclavos eran judíos que tenían una situación económica difícil, que estaban endeudados y no podían pagar la deuda, entonces le decían a la persona a la que le debían, mira, no te puedo pagar, te pago conmigo mismo, con mi familia y soy tu esclavo. Pero esas personas en el año del jubileo, una vez cumplido el 49 años, año 50, eran libres. O sea, el año del jubileo era un año fascinante. Jonathan Kahn, un hombre muy inteligente, un profeta, viajó a La Habana con su chofar, proclamando, el jubileo ha llegado, el jubileo ha llegado, el jubileo ha llegado. Obviamente no hay que ser muy matemático para sacar la cuenta, y él explica con lujo de detalle en este libro que obviamente los 50 años del jubileo a los que él se refería se cumplían en el año 2008. ¿Por qué? Cuando tú sacas la cuenta a partir de 1959, 1 de enero del 59, sacas la cuenta y precisamente el año 1900,
año 2008, es el año del jubileo. Y este hombre, precisamente lo que estaba anunciando en 1999, es que el jubileo para Cuba en el año 50 traería libertad. Ahora, Jonathan Cahn no solo anunció esto con su shofar de ciudad en ciudad, tuvo la oportunidad de que Fidel Castro lo recibiera en persona. O sea, la seguridad del Estado y todo el mundo le dijeron, oye, hay un personaje extraño ahí que está tocando un cuerno de carnero por toda la isla en estas celebraciones evangélicas. Fidel Castro se siente curioso porque dice, bueno, pero este tipo, ¿qué cosa es? ¿Es judío o es cristiano? Porque para Fidel o eras cristiano o eras judío. Pero este hombre se presentaba o se presenta como evangélico, pero se viste como un judío y habla como un judío, como un rabino judío, al punto de que anda con los atuendos judíos, e encima de eso estaba tocando el shofar y anunciando, el jubileo ha llegado. La curiosidad de Fidel Castro, que tú sabes que él era el rey, él era el monarca, y si él quería que le trajeran a alguien, pues tráemelo, ¿verdad? Bueno, pues Jonathan Cahn tuvo la oportunidad de entrar adentro de la Plaza de la Revolución y reunirse directamente con Fidel Castro. Entregarle una Biblia, así de grande como esa que tenemos aquí, a Fidel Castro. La misma Biblia que Fidel Castro había negado al pueblo de Cuba. E incluso le dejó el cuerno de carnero, el shofar. Le dijo, mire, yo se lo obsequio a usted, porque el jubileo ha llegado. Y le proclama, incluso hay palabras que él no incluye en el libro, pero él le entrega un mensaje a Fidel. Y el mensaje es que con el jubileo su tiempo se terminaba. Bueno, pues finalmente, para no alargar mucho mi explicación y que la gente vaya a buscar el libro que me sorprendió a mí en este tiempo después que hablé del 12 de mayo, el día 18 de febrero del 2008, Fidel Castro se cayó. A pesar de que él hubiera querido ser eterno y estar desgobernando a Cuba hasta el día de hoy, para su pesar y en contra de su voluntad, en el año del jubileo que había anunciado Jonathan Cahn, escribe un mensaje que es publicado al día siguiente en el periódico Granma. Ahí lo pueden buscar en los archivos. Pueden ver hasta la portada de ese periódico Granma, que es muy importante, donde está el mensaje de Fidel Castro, donde finalmente, oficialmente, él dice, miren, he terminado. Ya él venía dando tumbo desde el 2004. Aquí lo dijimos el día que anunciamos lo del 12 de mayo. En el 2004, delante de 30.000 personas, este hombre soberbio, este hombre estúpido, que al igual que Nabucodonosor en la historia de la humanidad terminó comiendo hierba, tuvo que comer hierba. Bueno, Fidel Castro, que se creía alguien que estaba para siempre, alguien se cayó. Dios lo humilló delante de la gente en la plaza de Santa Clara, delante de 30.000 personas, después de haber dado un discurso de 30 minutos. 2 años después, año 2006, 26 de julio, él venía volando desde Holguín y en el avión tuvo un problema digestivo de sangramiento. Y ahí se le detecta que tenía un problema en el colon súper difícil. A partir de ahí ya él está dando tumbo y él trata de prolongar y prolongar, de no rendirse, pero esto te demuestra que este hombre que se había convertido en un dios para mucha gente en Cuba, que pusieron esta casa de Fidel, Fidel es mi Dios, no era más que un pobre ser humano, no era más que un pobre diablo, y que como ser humano y pobre diablo se cayó delante de la multitud en el 2004, sangró en el avión en el 2006, y en el 2008, después de tanto aguantar y de tanto esperar, tuvo que caerse delante del pueblo de Cuba entero y escribir en el periódico Granma del día 19, pero está firmado día 18, que él terminaba. Cuando leas los libros de historia, Renier, de que, bueno, no lo vas, de que 100 años iba a decir, ojalá que sí, mi hermano, te deseo una larga vida, ¿qué van a leer las personas? ¿Que cuándo terminó Fidel Castro su poder? ¿12 de mayo de 2024? No, cuando lean los libros de historia, en los libros de historia se leerá que este hombre desgobernó la isla desde el 1 de enero de 1959, cuando Batista le cedió el poder huyendo de la isla, hasta el 18 de febrero del 2008. Entonces, yo sé ahora, tu pregunta y la de los demás, ¿qué ha pasado del 18 de febrero del 2008 para acá? Bueno, caballero, entre otras cosas,
que él no murió todavía, él todavía, ya sabemos que hasta noviembre del 2016 no muere, pero, o sea, 10 años exactos del 2006 cuando sangró en el avión, 26 de julio, muere en noviembre del 2016. Pero claudica su carta de que he terminado, es de 18 de febrero del 2008. Este hombre, Fidel Castro, en una de las entrevistas más lúcidas que da, yo la mencioné también, en el 2010, septiembre del 2010, al periódico The Atlantic, una entrevista, por cierto, donde se habla del tema judío. Fidel, que fue casi siempre un antisemita, aquí concede la entrevista a este periódico judío y sorprende con las respuestas que da. Pero la respuesta más sorprendente es cuando el periodista le dice: Fidel Castro, usted sigue empeñado en exportar el modelo cubano para el mundo. Y Fidel Castro le responde categóricamente y le dice: el modelo cubano no nos funcionó ni a nosotros, hijo. O sea, que el 18 de febrero del 2008, en los libros de historia, quedará recogido que fue el día final del gobierno por 50 años de Fidel Castro. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viviendo del 18 de febrero del 2008 para acá? Caballero, del 18 de febrero del 2008 para acá, tengo que comenzar diciéndolo para vergüenza de mí mismo. Hemos estado desgobernados por un muerto. Se murió en 2016, pero lamentablemente estamos como la gallina, que fue la ilustración que puse el día que hablé del 12 de marzo, pero no estaba tan consciente como ahora después de leer este libro. Sí, del 12 de mayo. Aquel día yo dije: la puerta del gallinero está abierta, pero la gallina está adentro y no sale. Caballero, la puerta del gallinero se abrió el 18 de febrero del 2008 y hemos estado comiendo cativía desde el 18 de febrero del 2008, desgobernados por un muerto, más muerto todavía a partir de noviembre del 2016, por el escepticismo y por miles de faltas más. Fidel Castro, por si no se habían enterado, está muerto. Y mi mayor vergüenza es que si yo conozco personalmente a Jonathan Cahn, que acaba de publicar su bestseller, diciendo: yo fui en el año 99 y le anuncié a Fidel Castro que en el jubileo se iba del aire, y lo publicó así en su libro. Dijo: se cumplió mi profecía, porque el 18 de febrero, en el periódico principal de la isla, Fidel Castro tenía que claudicar y decir: he terminado. Es más, se presenta ahí, en esa carta, si la buscan, termina diciendo: paso a ser un soldado de las ideas. Y termina diciendo: ojalá que mi voz se haga sentir todavía un poco. Trataré de ser prudente. Es interesante que Fidel Castro continuó escribiendo en las reflexiones de Fidel hasta que finalmente su hermano Raúl Castro le da las órdenes al periódico Granma de que no le publique más una reflexión a mi hermano. Porque Fidel Castro, entre esas reflexiones, comenzó a darle, porque él era el disidente número 1 de Raúl Castro y que él era un opositor, y terminó hablando de la moringa y de que no sé cuántas cosas, hasta que Raúl Castro le dio órdenes al Granma y le dijo: no le publiquen una reflexión más a mi hermano, por favor. Y terminó muriéndose como un pobre diablo que fue y convertido en piedra en 2016. Caballeros, los cubanos estamos comiendo mucha, no voy a decir. Fidel Castro claudicó el 18 de febrero del 2008 y todavía estamos comiendo basura en una isla que pudiéramos estar ahora viviendo en ella felices por una inercia y un globo que se desinfla, que no acaba de desinflarse. Pero el 18 de febrero del 2008 se rompió la maldición de Fidel Castro. ¿Por qué seguimos viviendo lo que estamos viviendo hoy, 12 de mayo del 2024? Por el escepticismo, por la desidia, por el egocentrismo y por todo lo que más que tú quieras añadir, Renier. Pero lo que vengo a afirmar hoy aquí es que sí me equivoqué con el 12 de mayo del 2024, porque no era el 12 de mayo del 2024, fue el 18 de febrero del 2008. He dicho. Y ahora digan todo lo que digan. ¿Usted quiere comentar algo de lo que ha dicho Mario? Bueno, es sencillamente... No me queda nada por decir. No, es que no me queda nada por decir. Es que... Ir al lanzamiento del próximo libro. Bueno, si me permites hablar, adelante. A mí me queda muchísimo por decir, lo que sencillamente no lo voy a decir, ¿no? Él ha dicho todo lo que siente, todo, y estoy de acuerdo, por decirlo de algún modo, en ciertos matices de todo lo que él ha hablado, ¿no? Por ejemplo... Y no es primera vez que esto yo lo hablo, y no es primera vez que lo hablan muchos.
El pueblo cubano, lamentablemente, todos nosotros los cubanos que hemos nacido y hemos crecido en ese infierno de dictadura comunista, se nos ha calado en la cabeza la idea de que es imposible derrocar al régimen. Y mucha gente lo cree. Yo no creo que sea imposible. Voy a aclararlo aquí, se lo voy a aclarar a Mario, se lo voy a aclarar a Jonathan Cahn y se lo voy a aclarar a Cahn y a todos los que vayan. A Cahn no tienes que aclarárselo. A todo el mundo se lo voy a aclarar, no, por si acaso. Jonathan Cahn terminó el 18 de febrero. Y a todos los que estén por detrás de Mario y detrás de Jonathan Cahn, a todo el mundo se lo voy a aclarar. Yo sí tengo esperanzas, y hace mucho tiempo que tengo esperanza, de que eso se va a terminar, porque en primer lugar, no hay imperio, no hay régimen, no hay nada humano que dure toda la vida. Eso es imposible. Nada humano es eterno. Por lo tanto, partiendo de ahí, eso tiene que terminar en algún momento. Lo que yo no me atrevería a poner una fecha, porque como te dije hace unos días atrás, yo no puedo dar conclusiones si yo no estoy segura de lo que realmente estoy viendo, estoy viviendo, o estoy sintiendo, o estoy hablando, ¿no? Yo no puedo dar una fecha de cuándo se va a caer el régimen. El régimen se va a caer. Pero, repito, y en eso sí estoy de acuerdo con Mario, es ese pueblo lleno de... y yo no lo juzgaría tanto, ¿no? Porque también ha sido un pueblo extremadamente golpeado, ¿no? Ese pueblo lleno de escepticismo, ese pueblo lleno de desesperanza, eso es lo que ha logrado el castrismo. Ese infeliz que murió, como dices tú, infeliz, que no murió ningún infeliz, debió haber muerto peor, porque murió sencillamente en su cama a los 90 y tantos años. ¿Qué infeliz de qué? No, murió feliz. Pero yo... Feliz y contento feliz y contento de ver cómo había destruido lo mayor que tiene el ser humano, que es la esperanza. Se lo quitó, se lo robó el pueblo de Cuba. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar. Adelante. Sí, no, y es que por favor déjame terminar. Sí. O sea, el pueblo de Cuba, al pueblo de Cuba se le arrancó de sus entrañas la esperanza. Es un pueblo que ahora mismo está viviendo en una oscuridad total, espiritual y materialmente hablando. Un pueblo que no tiene esperanza. Y eléctricamente hablando. Y eléctricamente de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque sencillamente se le asesinó la esperanza. Y eso lo hizo Fidel Castro. Y eso lo han hecho todos los Castro, que son los que están imperando. Porque ya en Cuba no se puede hablar de Fidel Castro, hay que hablar del castrismo. Es castrismo lo que hay en Cuba. No es Fidel Castro, no es Raúl Castro, es castrismo. Y es lo que quieren seguir prolongando en el tiempo. Entonces, yo sí estoy segura de que eso se va a terminar. Y de que va a ser el pueblo de Cuba el que va a decir hasta aquí se acabó. Ese pueblo al que le han matado la esperanza, ese pueblo al que le han robado todo lo mínimo que puede tener un ser humano dentro de sí. Ese pueblo asesinado en ese sentido es el que va a decir hasta aquí, porque todo el mundo se cansa y se van a cansar. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en estas últimas manifestaciones, lamentablemente? ¿Y por qué yo no vi, te lo dije, Reinier, por qué no vi que ese fuera precisamente el momento ya final, que el pueblo dijera hasta aquí? No, porque lo que estaban pidiendo era electricidad, agua, comida. El pueblo todavía necesita interiorizar bien que la necesidad que tienen mayor es la de libertad. Que la libertad es la que les va a traer todo eso que les está faltando ahora, incluida la esperanza, que se la han matado. Entonces, yo tengo esperanza de que eso se va a acabar, pero todavía no veo que el acontecimiento real para que provoque el fin de esa tiranía apestosa, ese castrismo apestoso que nos está desgobernando desde 1959, no veo que todavía está ahí, no lo veía para el 12 de mayo y no lo veo todavía, posiblemente el año que viene o terminando este año, no sé, yo no puedo dar una fecha. Sí, lo digo y lo repito, está en un extremo de debilidad muy grande y sí coincido en el caso de lo que está diciendo Mario, de que al pueblo de Cuba le falta creer, en primer lugar, y eso lo he dicho varias veces, en primer lugar, el poder que tienen. Son los únicos, es el único elemento en esta ecuación que puede derrumbar al castrismo. Es el único elemento, el pueblo de Cuba, en su punto de verdad. Y se acabó el castrismo. ¿Entiendes? Entonces, en primer lugar, visualizar cuál es el poder que tienen. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, darse cuenta de que el castrismo sí se puede derrotar. Que no es eterno. Que sí se puede derrotar. Y en tercer lugar, pero más importante que todo, y ojalá se dieran cuenta de eso,
que hay un Dios que los quiere guiar, pero sencillamente el pueblo de Cuba se la ha pasado dándole la espalda a ese Dios. Es lamentable, pero es cierto. Desde el año 59, cuando empezaron a traicionar las creencias que habían sustentado durante toda su vida, ya fueran católicos, ya fueran evangélicos, ya fueran lo que fueran, cuando empezaron a traicionar eso para seguir la voz de un hombre, de un simple mortal, cuando empezaron a dejar de asistir a las iglesias por miedo, cuando empezaron a negar a Dios, cuando quitaron, y yo como evangélico no usaba eso, pero muchos sí lo hacían, cuando quitaron de su pared a Jesucristo y pusieron en la pared a Fidel Castro. Entonces el pueblo de Cuba tiene que en primer lugar reconocer, en primer lugar, todo lo malo que ha hecho en contra de Dios, y sigue haciendo lamentablemente, pero tiene también que reconocer que después de darse cuenta de que Dios los puede ayudar, tienen que darse cuenta de que tienen que jugar un papel importante en esta historia, y que hasta que no se decidan a jugar ese papel y a pagar el precio de la libertad, van a seguir siendo el mismo pobre pueblo desgobernado por un miserable régimen que los apabulla, que los amagulla, ahí, ¿entiendes? En una isla que lamentablemente se está cayendo a trozos. Entonces, yo sí creo, lo repito, sí creo que se va a caer la dictadura. Yo tengo esperanza de que la dictadura se va a caer. Yo tengo esperanza de que ese pueblo se va a levantar un día. A pesar de todo, también tengo esperanza de eso. Lo que sencillamente, Mario, no puedo dar una fecha, ni puedo decir, Fidel Castro sí se cayó, literalmente hablando, se cayó. A los 50 años. En el año 2004 se cayó literalmente hablando, y luego en 18 el de año febrero. 2008 se tuvo que ir porque sencillamente como ser humano. Miren, yo recuerdo una vez cuando yo había pasado ya un tiempo de Fidel Castro haberse ido completo ya, yo decía, caballero, todo pasa en esta vida, ¿tú te das cuenta? Todo pasa. Fidel Castro era el tipo que salía en la televisión cubana a la hora que él le daba la gana, a hablar y a ocupar todos los espacios de tiempo que a él le daba la gana. Y ya el tipo no existe, ya no está, ya físicamente, ya mi hija Rachel no sabe quién es Fidel Castro, tengo yo que explicárselo. No, ni se lo explique. Y tengo que Si te puedo enseñárselo. explicárselo, No. vamos a tener problemas. No, sí, tengo que explicárselo, porque mi hija Rachel, como todos los hijos de los cubanos Por que cierto, nacieron después, tienen que saber quién fue el tirano que gobernó a Cuba. Por cierto, hoy Día de las Madres, recuerdo algo muy especial, porque he rebobinado, y por supuesto en este podcast no va a dar tiempo, las madres quieren celebrar. Yo he rebobinado qué ha pasado en mi vida, si algo pasó en el 2008, qué pasó antes del 2008 y qué ha pasado del 2008 para acá. Por cierto, hoy Día de las Madres, Rachel, nuestra hija, nació en el 2008. Precisamente. También. Yo que decía que no quería tener hija, porque tú eres más testigo de eso que yo mismo. Nuestra primera hija, Rocío, nació en el 2000, a pesar de que yo decía que no quería tener hijos en dictadura, pero pero resulta que en el 2008 me nació Rachel. Y no quiero contar porque tal vez de aquí surjan muchas preguntas y la gente nos deje comentarios con más preguntas. Me gustaría luego contar, ya que he hablado a los efectos de la historia, que se escribirá en los libros de historia, que cuando cesó el gobierno de Fidel Castro, o si quieren pregúntaselo a la inteligencia artificial y te van a decir, el 18 de febrero del 2008, Fidel Castro publicaba una carta. Pero ya contaré yo qué me pasó del 2008 para acá. ¿Sabes lo que he descubierto, Reinier? ¿Cuál ha sido mi vida después del 2008 para acá? ¿Quieres que la diga en resumen? Y si quieren luego en otros podcasts les cuento. Yo he descubierto, si puedo resumir mi vida del 2008 para acá, y ahora es que me doy cuenta, soy consciente de eso, de que del 2008 para acá, yo he querido decirle al pueblo cubano, empezando por los que estaban a mi alrededor, caballero, Fidel Castro ya renunció, ya no está. Mientras viví en Cuba del 2008 al 2016, año en que murió Fidel Castro, mi mensaje fue ese para la gente. Caballero, despertemos. Caballero, salgamos a la calle. En el 2013 fundamos el Instituto Pasmo. ¿Qué quería decirle yo a la gente? Podemos ser libres. Bueno, finalmente Dios me dijo, mira hijo, esta gente no acaba de darse cuenta que Fidel Castro publicó en el Granma el día 18 de febrero de 2008 que él ya renunciaba. La gente no te quiere hacer caso. La gente sigue viviendo como si Fidel Castro... Es que es más, la gente sigue diciendo, ¡viva Fidel! Todavía a estas alturas. Hijo, y me sacó el 18 de agosto del 2016 de Cuba, antes de la muerte física del tirano, porque me dijo, no pierdas el tiempo con esta gente, o sal y haz un podcast
para que a lo mejor le lleguen más a la gente y se acaben de enterar de que Fidel Castro renunció el 18 de febrero del 2008 y se partió al medio en noviembre del 2016. Acábense de enterar. A ver, déjenme ver si puedo decir algo acá en este podcast que ha estado bastante intenso. Yo entiendo hasta cierto punto. Mucho, qué bueno. Bueno, pero a ver, déjeme tratar de yo ser también serio. te entiendo hasta cierto punto, entiendo de cierto modo la narrativa que usted ha ido contando. Y repito, de cómo se han dado los hechos. Yo pido perdón hoy porque no era el 12 de mayo del 2024. Fue el 18 de febrero del 2008. Bueno, ahí no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Entiende él, sí, pero... Y no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho en el sentido de cómo lo está llevando por la sencilla razón de que la URSS, por poner un ejemplo, nadie habla de cuándo se murió Lenin o cuándo murió Stalin, para poner en contexto de que se acabó el comunismo en la Unión Soviética. Lo que se tiene en cuenta es la caída del muro de Berlín, lo que se tiene en cuenta es cuando claudicó el poder del Partido Comunista en la Rusia de los 90 y no cuando murió Stalin, que fue quizás el dictador más grande de la Unión Soviética, o cuando murió el mismo Lenin, que vamos a decir era el líder histórico, ¿no? Sino cuando cayó como tal el sistema, que es a lo que estamos abogando, porque al final del día lo importante... que sí, para muchísimos cubanos era importante que muriese el sátrapa cubano, era el autor intelectual y a cierto punto material el alma de la dictadura castrista, que era Fidel Castro, sin alma. Que era Fidel Castro, pero el problema no era solo Fidel Castro, sino el sistema, y lo demostró la transición hacia su hermano y después la próxima transición hacia Díaz-Canel. El tema, la pelea de los cubanos en la búsqueda de la libertad no va solamente contra Fidel como la figura o como el hombre, sino va en la búsqueda de la libertad y de la restitución de la república. Entonces el punto está en que lo que necesitamos no solamente que muera Fidel y que mañana también se muera Raúl, sí, eso es justicia, pero no es el problema, no es el fin. El fin es recuperar la Cuba, es recuperar la libertad y para ello la restitución de la república y la reconstrucción de la nación cubana. Entonces no se puede decir que porque Fidel haya muerto en el 2016 o haya renunciado en el 2008 o se haya caído en el 2004, eso es la culminación de un proceso o es un punto, vamos a decir, de inflexión en la dictadura castrista, porque no es, desde mi punto de vista y con el mayor respeto, no es cierto en el sentido de que al final los presos políticos siguen estando ahí, los cubanos siguen emigrando, se siguen exiliando, la represión se sigue incrementando y la necesidad, la ausencia de libertad, la degradación de la raza cubana ha seguido incrementándose. La gallina sigue en el gallinero. Entonces, hay otra cosa de lo que usted dijo, Mario, que a mí tampoco me queda claro, y creo que en el podcast de cuando usted trajo el tema del 12 de mayo, yo tampoco estuve de acuerdo. Y es la metáfora esta que usted utilizó del gallinero que está abierto. Yo no creo, nuevamente se lo repito, yo no creo que el gallinero está abierto. En el sentido de que el 11 de julio del 2021 lo demostró. Los cubanos salieron a las calles a reclamar libertad. Y no fue una protesta específica, fue una protesta masiva en más de 50 ciudades en todo el país. Los cubanos salieron decididos a buscar esa libertad con cierta inocencia, se puede decir, en el sentido de no saber exactamente cuál, no quizás el procedimiento, sino esa postura de que había que salir sin regreso, sin intención de regresar. Había que salir a asumir las máximas consecuencias para poder dar la pelea ante un sistema genocida y terrorista que iba a dar la pelea, que no se iba simplemente a dejar coger de una forma pacífica, ¿no? Y todos esos cubanos que salieron a buscar la libertad en el 11 de julio del 2021 y los días posteriores demostraron que el castrismo
y el PSC, específicamente el Partido Comunista de Cuba, estaban dispuestos a pasarle por arriba al pueblo cubano con los tanques, con las armas, a asesinar al pueblo cubano si era necesario para ellos mantenerse en el poder. Entonces no es que la jaula está abierta y la gallina se quedó dentro tranquila, no. En Cuba la gente ha intentado dar la pelea de acuerdo a sus realidades, de acuerdo al contexto en donde ha intentado dar la pelea, porque el 11 de julio salieron miles y miles y miles de cubanos, pero ante el 11 de julio otros cubanos intentaron realizar un estallido social similar, simplemente no fueron apoyados, porque lo hemos hablado muchísimas veces. Son muchísimos los proyectos que se han intentado hacer, como La Patria de Todo, como el Proyecto Varela, como todos los sucesos que se dieron después, como la misma huelga de hambre que José Ramón ahora mismo reciente. Pero, o sea, a lo que me refiero es que los cubanos sí lo han intentado, salir de esa jaula que no está abierta, que está cerrada con un candado que se llama Partido Comunista de Cuba, y además está custodiada por todos sus esbirros armados hasta los dientes. Yo pienso que el castrismo, y no el castrismo como esa ideología o ese sistema benevolente para con los cubanos que se exportaba al mundo, a Latinoamérica y al resto del mundo, sí se cayó el 11 de julio de 2021, donde se demostró sin ningún tipo de espacio a la duda de que no estaban apoyados por el pueblo y de que estaban dispuestos a pasarle por arriba e imponerse como se han impuesto durante estos 65 años, que es por el poder de las armas y de la imposición misma. Eso sí, ahí sí hubo una ruptura, y vamos a decir de una manera metafórica, sí se quitaron la careta de sistema social y de sistema benevolente del pueblo a dictadura terrorista criminal, que el socialismo no es otra cosa que eso, es la justificación. El castrismo sí cayó digamos, en todas esas mentiras que ellos intentaban venderle al mundo para esparcir la semilla del mal, desde esa manipulación que Fidel siempre quiso implementar, ¿no?, en las sociedades hispanoamericanas, vendiéndose como ese líder benevolente que buscaba una justicia social. Y sabemos, los cubanos, la sociedad cubana de estos 65 años han demostrado que todo fue una mentira. No fue un sistema que fue decayendo como algunos han intentado contar. No, fue una mentira desde el inicio. Era malintencionado desde el inicio. Y todo fue premeditado, incluso por factores ajenos a Fidel Castro, y a día de hoy, gracias a Dios, se sabe, hay estudios, hay historiadores que han demostrado que esto viene incluso de antes de que la figura de Fidel Castro surgiera como foco de atención. Se sabe que hubo una penetración soviética en la sociedad cubana, en los inicios de la sociedad cubana. El Partido Comunista se funda en 1925 y a partir de ahí empiezan a estructurar toda una red de células de influencias, de opiniones, buscando crear en lo que decantó la sociedad cubana en 1959 con la llegada de este sátrapa, de este terrorista al poder, de este esquizofrénico que fue Fidel Castro. Ahora, ¿qué pasa con la realidad cubana en el contexto que estamos viviendo hoy? El pueblo cubano tiene un factor que, si bien es la única escapatoria que ha tenido el cubano como individuo, que es el exiliarse fuera de Cuba, eso ha sido un arma de doble filo, porque nos ha jugado a favor de quienes pueden resguardar y salvaguardar su vida y la integridad de su familia, por decirlo de alguna manera, incluyéndonos a nosotros, que hoy estamos acá dando la pelea de la manera que podemos, pero respirando libertad, y a la vez nos ha jugado en contra. Y a la vez nos ha jugado en contra de que todos los que estamos acá, todos los que nos hemos atrevido a emprender un viaje de libertad, que no es otra cosa que eso, quienes tratan de emigrar buscando la libertad, aunque algunos no lo sepan, algunos piensan que lo que están buscando es una mejora económica. No, lo que está buscando es tener la libertad de tu poder crearte esa mejora económica. Esos viajes de libertad que hemos emprendido muchísimos, quizás si no hubiésemos tenido la opción de buscar el viaje a la libertad, hubiésemos emprendido el camino de la lucha por la libertad. Entonces, tenemos ese factor que ha desangrado la sociedad cubana, de cierto modo, ha ido sacando como se dice, la válvula de presión
Siempre que ha habido una situación intensa, una inestabilidad que está a punto de un estallido social o se ha producido un estallido social en la isla, pues los castristas, Fidel Castro en su momento y luego todos quienes han seguido orquestando su genocidio y su estado terrorista, pues han sabido abrir esa llave de paso, esa válvula de presión para que esa población que ya está, como se dice, hasta el último moño, que ya está demasiado desesperada, ¿no?, por la situación que se vive, pues han sabido dejarlos salir para que esa inconformidad, para que ese estallido no se vuelva a dar. Se vio cuando los sucesos del 94, cuando el maleconazo, se estaban dando protestas en La Habana serias y ellos tomaron la medida de dejar escapar a la gente, de dejar salir a la gente, pero es que en el 11 de julio, luego de los sucesos del 11 de julio, se ha dado la mayor emigración que ha existido en la historia del pueblo cubano, y no es que anteriormente había sido poca, porque desde el 2013, 2014, 2015 empezó toda la emigración masiva a través de Centroamérica que se había dado en la historia de la emigración cubana. Sí, nunca ha cesado. Y sin embargo, después de los sucesos del 11 de julio de 2021, la emigración fue mayor, aún y cuando el coste de este viaje se había incrementado el doble o el triple de lo que costaba quizás en los años 2015, 2016 o 2017. Sin embargo, la masividad que optó por salir de la isla fue mayor. Entonces, tenemos el problema de la emigración, que ya digo, vuelvo y repito, no la critico, porque yo soy parte de esa emigración, o sea, sería una incongruencia, pero es un problema real que hemos tenido dentro de la sociedad. Si el pueblo cubano no hubiese tenido la opción de emigrar, otro pájaro, otro gallo cantar a día de hoy. Esa es una. Tenemos la segunda, y es la infiltración castrista dentro del exilio, dentro de la resistencia al castrismo, porque desgraciadamente no son todos los cubanos que migran, no todos no son exiliados, no se autoperciben de esa manera, no salen a buscar la libertad de una manera que luego de tenerla buscan incluso repartirla o buscar incentivarla en sus iguales, en sus paisanos. Y entonces los pocos que logran tener esa concepción, que logran entender la responsabilidad que recae sobre nosotros, pues han tenido también que luchar no solo contra el castrismo, sino contra sus agentes de opinión y contra muchos que se dicen anticastristas, pero al final del día en su actuar, en todo lo que crean, en todas las opiniones que van dejando como miguitas de pan, pues te vas dando cuenta que no son más que un apoyo al régimen, ya sea o atacando a quienes se oponen al régimen o creando falsas opiniones sobre narrativas que ya están construidas. Como poner un ejemplo, hay quien dice que Osvaldo Payá no lo mató la dictadura, sino que murió huyendo de la dictadura. O sea, eso no solo es una terrible mentira, sino también es una intención de tener un estado, de crear un estado de opinión sobre algo muy malintencionada. Hay que tener en cuenta todas las situaciones por las que ha ido pasando tanto el pueblo cubano como el exilio cubano en esta lucha desigual contra el castrismo, para poder decir que quizás el pueblo no ha buscado la libertad. Yo creo que si bien en el punto donde estamos es consecuencia y responsabilidad única y exclusiva de los cubanos, el pueblo de Cuba no ha dejado de buscar la libertad ni un segundo. Quizás desde el mismo 59, quizás al principio fueron unos pocos, luego fueron un poquito más, y a día de hoy ya hay un entendimiento muchísimo más grande y más, vamos a decir, más despierto. La sociedad está más despierta de lo que está pasando realmente y de la necesidad de buscar esa libertad y de todo lo que nos han quitado, porque eso es otra. Hay mucha gente que entiende que no es libre, pero no llega a entender cuánto nos han robado, porque no ha tenido la posibilidad de, como nosotros, vivir en libertad y comparar hasta cierto punto cuán esclavos fuimos el tiempo que vivimos dentro de Cuba, incluso los que ya sabían que no eran libres. Pero a pesar de todas de todos esos contextos, por decirlo de alguna manera, el pueblo de Cuba sigue dando la pelea. Y yo creo que el día que el castrismo va a ganar es el día que no hay un cubano que le esté dando la pelea a esos terroristas y a esos comunistas. El día que logren
cansar al pueblo de Cuba, ese día ellos van a ganar. Mientras hay un cubano con el mensaje de rebeldía, con el mensaje de anticomunismo, con el mensaje de anticastrismo, y todos ellos unidos en no solo palabras, sino también acción, entonces ellos van a vencer. Mientras tanto, hay esperanza para el pueblo de Cuba y creo, a pesar de todo, creo que hoy estamos más despiertos que nunca, más dispuestos que nunca, y no solo porque el régimen esté débil por su propia desestructuración, por lo largo del tiempo que se han mantenido y por lo corruptos que son ellos mismos, ¿no? Sino porque a día de hoy tenemos mucha más oposición y tenemos mucha más gente que por la fuerza quizás han entendido que no solo va de Fidel, que no solo va de la figura, sino del sistema. El problema no fue Fidel ni Raúl. El problema es el sistema narcocomunista. Y no lo estoy exonerando a ninguno de los dos de todo lo que le deben al pueblo cubano, que ni con 100 vidas van a poder pagar. Son los creadores del sistema, ¿no? Son las figuras relevantes del sistema. No, yo creo son que los creadores del sistema también. Yo creo que detrás de ellos hay mucho más. No fueron ellos solos que crearon todo eso. Hay toda una estrategia planificada, como estaba diciendo antes, de un partido comunista que no fue solo Fidel Castro. Hay muchísima gente que han colaborado para esto y muchos que no se han visto. No, es obvio, no es un sistema, estamos hablando de un sistema. Por eso digo que no solo ellos son las figuras relevantes, pero hay mucho más detrás de todo este aparato que desgraciadamente ha hecho metástasis en la sociedad cubana. Ahora, hay que entender una cosa, señores. El pueblo cubano sigue dando la pelea y la va a seguir dando. Y a día de hoy hay mucha más oposición, hay mucha más resistencia y hay mucho más entendimiento de la realidad y el contexto que estamos viviendo. Antes de que Mario riposte lo que tú acabas de decir, brevemente, yo creo que en ese sentido estoy en el medio de lo que dice uno y de lo que dice el otro. Porque cuando se habla del despertar, yo estoy hablando, por supuesto, de que hay un despertar progresivo del pueblo cubano, pero vamos a estar aquí, no vamos a hablar del pueblo cubano de manera general, porque el pueblo cubano de manera general no ha hecho lo que realmente ha tenido que hacer, y en ese sentido entiendo un poco la ilustración de la gallina. ¿Cómo es la ilustración de la gallina? El gallinero con la puerta Exactamente, abierta, ¿no? Porque cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, sí, las manifestaciones del 11 de julio fueron grandes manifestaciones en comparación con lo que nunca antes había habido, ¿no? Que era ni siquiera eso. Esas grandes manifestaciones ni siquiera lograron aunar al pueblo de Cuba, ¿entiendes? El pueblo de Cuba. Es obvio que el pueblo de Cuba está loco ya porque se acaba el comunismo, pero el pueblo de Cuba en general, en su mayoría de verdad contundente, no acaba de tomar acción en contra del régimen, porque si no, ya se hubiera caído. O sea, que yo creo que sí, que la gallina o alguna de esas gallinas se están despertando ya, ¿no? Y no quiero llamarle así despectivamente gallina a nadie, pero es la ilustración. No, nosotros estamos incluidos en la gallina. Pero el caso es que incluso dentro de Cuba o fuera de Cuba hay un montón de cubanos que siguen todavía metidos en no sé qué lugar del universo sin darse cuenta de que les falta la libertad y de que tienen que luchar por ella. Y que el día que se den cuenta todos y de verdad asuman que hay que pagar el precio para la libertad, entonces ese día será. Pero yo personalmente no me atrevería a hablar de que el pueblo de Cuba ha hecho, porque el pueblo de Cuba en su mayoría no ha hecho nada. ¿Entiendes? O sea, lo han hecho, sí, los que salieron el 11 de julio, que se pueden contar como miles, y eso está perfecto, esos miles. Los que salimos de Cuba, sí, porque yo, por ejemplo, ¿saben una de las cosas que me hizo a mí decidirme definitivamente salir de Cuba? El día, y lo he dicho varias veces, que lo estaban arrestando a él, y yo estaba allí filmando con mi video, y estábamos rodeados de todo un pueblo de Cuba, que sencillamente estaban así mirándonos como si estuvieran viendo una película que les era totalmente ajena. Entonces, ese día yo dije, pero si es que el pueblo de Cuba está... Y yo simplemente... ¿Entiendes? O sea, no es todo el pueblo de Cuba. Yo simplemente ese día era alguien que quería decirle a mi gente, a mis vecinos, a mis amigos, que estaban allí mirando cómo me arrestaba la policía, de que Fidel Castro había firmado su término el 18 de febrero del 2008, pero no me hacían caso. Yo sé de todas formas, Reinier, que este podcast va a dar para muchos podcasts más. Además, no estamos leyendo... Y va a dar mucho de qué hablar porque... No estamos leyendo los comentarios. Yo estoy seguro que van a haber muchas preguntas, muchas... Yo comprendo posición. Ya te digo, yo mismo no era consciente de lo que he sido consciente hasta después de la lectura de este libro.
que dicho sea de paso, es vergonzoso a veces que alguien que no es cubano escriba un libro, el libro sea bestseller en español y en inglés, y uno ni siquiera sepa que el libro trata de Cuba. Yo soy franco, si yo veo a Jonathan Cahn, que es fácil de verlo, porque yo hablaba ahorita de la esperanza. Bueno, precisamente el ministerio de Jonathan Cahn se llama Esperanza para el Mundo, o Esperanza del Mundo. Si yo voy a conocer a Jonathan Cahn, que está a 4 horas de aquí, le toco la puerta y me identifico como cubano, y Jonathan Cahn me felicita, me dice: felicidades, yo estuve en tu isla, y en el 99 le dije a Fidel Castro que se le acababa el poder en el 2008, y en el 2008 publicó la carta. Yo con vergüenza le tendría que decir: sí, Jonathan Cahn, pero han pasado 16 años y yo he seguido viviendo creyendo que Fidel Castro sigue en el control. Pero claro, sabemos algo, en la historia que son 16 años, son nada. El día que se escriba la historia de Cuba, se dirá: Fidel Castro terminó el 18 de febrero del 2016 y al pueblo cubano le costó, ojalá que no haya que decir, otros 50 años para entender que ya Fidel Castro no estaba ahí. Claro. Han pasado solo 16 años. Hoy es 12 de mayo del 2024, es Día de las Madres y ya hay que celebrar. Pero, aunque todavía no se ha acabado el día. Pero el sistema castrocomunista sigue, lamentablemente. Yo espero, caballero, en ese punto no coincido. Yo espero que no pasemos mucho más de 16 años para darnos cuenta, caballero, que el hombre en piedra ya no está ahí. Y que firmó con su firma, búsquenlo en el Granma, que él terminaba el 18 de febrero del 2008. Mira, una cosa rápida que yo quería decir también es que el otro día, leyendo algunos de los comentarios del podcast anterior, alguien decía: no sigan ilusionando al pueblo de Cuba o algo así. Creo que también ese alguien que puso eso, otra persona, que no sé quién será porque no tiene nombre el usuario, le puso una respuesta bastante como que, porque él dijo: me voy, qué sé yo, no me acuerdo muy bien. Él dijo que estaba suscrito y que pues, la otra persona nos defiende, ¿no? Y parece que él asume que fuimos nosotros. Le voy a decir a él que yo solamente tengo un usuario en YouTube y está con mi nombre y mi apellido. Y me imagino que ustedes lo mismo, ¿verdad? Nombre, apellido y cara. No, así que, el mío se llama Cubano Confesado. Así que si alguien te ofendió, como dice él, que lo ofendieron, no sé quién sería, porque además yo no veo. No he sido yo. No veo Pero ninguna ofensa además, por ninguna parte. Aquí no estamos para ofender a nadie. Yo digo algo, caballero. El que más ilusión dio al pueblo de Cuba fue Fidel Castro. Exacto. El 18 de febrero eso mismo iba a decir yo. Cuando con su firma dijo: no, lo que yo iba a decir no es eso. Yo iba a decir, porque es muy fácil ahora decir: no, porque ustedes están ilusionando al pobrecito pueblo de Cuba. Aquí nadie está ilusionando a nadie. Aquí sencillamente Mario dijo lo que él quería decir, porque además somos libres y cada cual dice lo que le da la gana de decir. Lo que me pasa a mí es que pero una cosa, el pueblo de Cuba no puede seguir basándose más en ilusiones ni de este, ni de aquel, ni de nadie, ni puede dejarse seguir engañando por esto, por aquello, ni puede seguir aspirando a este, al otro o al de más allá. Que si un día aspiran a que sea el gobierno de Estados Unidos el que lo libere, que si al otro día aspiran a que sea no sé quién. No, el pueblo de Cuba, lo repito, tiene que en primer lugar dejarse de sentir pobrecito. Cuando el pueblo de Cuba se deje de sentir el pobrecito pueblo de Cuba, hambriento, en la oscuridad total, arruinado, ese día el pueblo de Cuba se va a dar cuenta que es un poderoso elemento dentro de la ecuación para destruir al castrismo. Exacto. Y que no va a venir nadie de ninguna parte, solamente Dios y el pueblo de Cuba. No va a venir ni el gobierno de Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la Organización de Naciones Unidas, ni este ni el otro. Es el pueblo de Cuba. Listo para pedir su libertad de una vez y por todas. Así de simple. Cuando se quiten en la etiqueta de pobrecito, mándame la recarga, pobrecito de mí, que no te... Pobrecito nada. Aquí no hay ningún pobrecito. Quítense ya el cartelito de pobrecito y pónganse para luchar por la libertad de Cuba. Y eso es un llamado para todos los cubanos, los que están adentro y los que estamos afuera. Todos juntos. Ya, sin ego, sin ningún tipo de más nada. Sencillamente enfocados en ganarnos la libertad, porque la libertad hay que ganársela. No se regala así de simple. Y defenderla todos los días. Exacto. Sí. Mario, conclusiones. Sí, yo solo decir, Reinier, que bueno, vayan y lean el libro, porque... Ya yo diré las mías. Repito, es vergonzoso que un extranjero, un judío americano, escriba un libro, el libro se convierte en bestseller, el libro habla de Cuba, diga cosas muy interesantes y ni siquiera uno lo haya leído o uno no sepa eso. Ya lo saben, busquen el libro. Yo creo que es sumamente interesante que al estilo de los antiguos profetas hebreos, este hombre, como un profeta, haya ido al rey
entre comillas, como hacían los profetas hebreos para decirle, tus días están contados. Un profeta hebreo desde New Jersey fue hasta Cuba en el año 1999 para anunciar el jubileo ha llegado. Y el jubileo son 50 años. Y a los 50 años, precisamente en el 2008, 18 de febrero del 2008, Fidel Castro cumplía lo que Jonathan Cahn le fue a decir desde New Jersey a La Habana en el año 1999. Yo sentiría vergüenza, lo vuelvo a decir, si hoy conozco a Jonathan Cahn, cuando él me felicite y yo le tenga que decir, sí, Jonathan, pero han pasado 16 años y todavía nosotros estamos comiendo cativía. Ya tuve delante de mí a un amigo de Jonathan Cahn, Donald Trump. Jonathan Cahn estuvo el día que Donald Trump arribó al poder en su mandato anterior y va a estar, para quienes lo quieran conocer, léanse el libro porque lo van a ver en la toma de posesión de Donald Trump ahora en enero. Es un líder espiritual y un consejero de Donald Trump. Y con Jonathan Cahn no me he encontrado. El día que me encuentre con Jonathan Cahn, yo quisiera ya que la sombra que ha quedado después del 18 de febrero del 2008 no esté. Y decirle, gracias Jonathan Cahn, sí, felicidades por ir a Cuba. Pero con quien sí me encontré fue con Donald Trump en la oficina de la Sala Oval. Y cuando me preguntó que si algo había cambiado en Cuba, porque había un nuevo hombre, que era Díaz-Canel, yo le tuve que decir, lamentablemente, Donald Trump, el que está ahí, y bueno, traté de decírselo en inglés, es un puesto a dedo. O sea, no pinta ni da color. Pero yo sentí vergüenza delante de Donald Trump, el amigo de Jonathan Cahn, porque, caballero, como cubano, me siento avergonzado. Y no es vergüenza ajena, la vergüenza empieza por mí mismo. Cuando estos hombres se dan cuenta que aquel diablo que sembró el comunismo y que sembró y preparó toda una maquinaria, tuvo que firmar y humillarse y poner su firma en el periódico Granma. Y 16 años después, todavía nosotros estamos fajándonos entre nosotros y estamos alargando esta película. Esta película ya está demasiado larga. Aquello tenía que haberse acabado por completo el 18 de febrero del 2008, cuando Fidel Castro firmó su capitulación. Sí, bueno, mira, yo para ir cerrando el podcast, quiero decir que es una realidad que el sistema narcocomunista sigue imperando en Cuba. Tristemente, como quizás muchos entendimos, el 12 de mayo llegó y la dictadura castrista sigue en el poder. No se ha terminado. No se ha terminado. Hasta en unas horas. Bueno, estamos en el momento que nuestro público nos está viendo, la realidad es que el castrismo sigue teniendo el poder dentro de la isla, el comunismo sigue imperando, pero a la inversa o en contraposición a esto, el pueblo de Cuba cada día se sigue despertando más y sigue entendiendo que la realidad es que hay que pelear contra ese sistema nefasto y genocida, y que la libertad tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo para poder obtener pues todos los beneficios que trae consigo la libertad. Aún así no hemos sido capaces de conseguirla, pero o sea, a nivel de sociedad no hemos sido capaces de conseguirla, pero sí creo que a nivel individual cada día los cubanos entienden más de qué va esta lucha, que no va de una persona específica, que no va de una ideología, que sí tiene todo el peso o toda la responsabilidad, pero es el sistema que está instaurado que hay que derrocar. No se puede pretender que por la transición de un hombre hacia otro sea la solución. El sistema comunista, socialista, es el problema del pueblo de Cuba y es el que hay que sacar totalmente del poder y por supuesto proscribirlo. No solo puede ir solamente de una transición, sino de la proscripción del comunismo, sí, del comunismo y del socialismo, porque no se pueden separar el uno del otro. El pueblo cubano está en esa búsqueda de libertad y está aprendiendo de cierto modo cuál es la forma o la fórmula para lograr ese resultado que por tantos años, por más de medio siglo, se ha estado buscando. Pero hay algo que nos ha faltado. Sabemos cuáles son algunas de las variables, pero no hemos sido capaces quizás de estructurar la fórmula exacta. Desde mi humilde opinión, lo que los cubanos necesitamos es organización, no unión. Organización en una estructura que solamente se enfoque en atacar el castrismo del sistema comunista para poder derrocarlos. Porque el pensamiento único
no existe. Y si existe en alguna posibilidad hipotética, es lo que el comunismo y Fidel Castro y todos sus séquitos instauraron en Cuba en el 59. Esa incapacidad de vernos como iguales o como semejantes, sin tener que pensar igual en todos los sentidos o aspectos de la vida, nos ha hecho incapaces de luchar por un fin común, que es la destitución, el enjuiciamiento del narcopartido comunista y de todos esos que siguen aplaudiendo como focas y que dicen que son Fidel. Tenemos que luchar por restituir la República Cubana y, por supuesto, antes de poder restituir la República Cubana, enjuiciar y derrocar al Partido Comunista. Y para eso, todos los cubanos que no tengan sus manos manchadas de sangre, que no hayan tenido una complicidad directa con el narcocomunismo, son válidos. Mientras estamos peleando entre nosotros por tener quizás una perspectiva específica diferente de alguna proyección que deba ser la correcta en la sociedad, el castrismo se sigue empoderando, el castrismo sigue haciendo alianzas en el mundo en general, en la geopolítica mundial, y eso nos resta a nosotros. Por eso tenemos que buscar dentro de la sociedad cubana, con todos sus espectros, con todos sus matices, buscar el fin común. Y el fin común es derrocar y enjuiciar al narcocomunismo. Y luego de eso, vamos a tener la capacidad de, en una transición hacia una Cuba democrática, pues cada uno defender su punto de vista más coherente. Nosotros acá en este set, los tres, hemos ido a manifestaciones juntos, luchamos contra el comunismo desde aquí, desde Washington DC juntos, y no tenemos el mismo punto de vista en todos los aspectos. Tenemos claro que el enemigo es el comunismo y que el enemigo es el PCC, y eso es lo que nos trae a estar sentados aquí debatiendo. Lo demás son puntos de vista personales de cada uno que son respetables y debatibles, pero el problema es que mientras no tengamos una Cuba libre, esto lo vamos a seguir haciendo desde el exilio. Como dijo Osvaldo Payá, la noche no será eterna. Y vuelvo a cerrar el podcast de esta manera, pero es así. Pero la responsabilidad de que el amanecer sea soleado y no sea gris es de los cubanos que estamos hoy dando la pelea, y la responsabilidad que tenemos de vernos a quienes somos la sociedad civil cubana como iguales y no como enemigos por tener diferencias en algunos aspectos de la vida. Siempre y cuando no se hable del comunismo, siempre y cuando no se venga a lavarle la cara al socialismo, al comunismo como sistema, y a todos quienes tienen las manos manchadas de sangre, usted, como yo, es tan digno de pelear por una Cuba libre y por tener ansias de reconstruir a la nación cubana en una república democrática. Pastor, yo creo que el podcast ha estado muy bueno, así que vamos a cerrar con una oración como siempre. Espero que no me haga toda una disertación de lo que hemos tenido acá, pero hemos sobrepasado la hora. Un detallito. Hemos sobrepasado la hora, entonces para que no... Solo decirte que me hubiera gustado mejor que fuera Jonathan Cahn en hebreo el que cerrara la oración. Y tocar el chofar. Bueno, pero que no sea que le regaló Fidel Castro. Sí, entonces voy a orar yo. Dios Todopoderoso, yo te quiero agradecer porque el 18 de febrero del 2008 ocurrió en Cuba un hecho histórico del cual no somos lamentablemente todavía conscientes de la importancia que tuvo en el ámbito de lo simbólico. Gracias porque ese hombre que pretendió ser Dios, ese hombre que se convirtió en el Dios para mucha gente en Cuba, que dijeron esta casa es de Fidel y te sacaron a ti. Ese día ese hombre tuvo que firmar con su firma en su periódico, en el Granma, que terminaba, que capitulaba. Ese día fue avergonzado. Ese día lo hiciste comer hierba como Nabucodonosor. Ayúdanos a darnos cuenta de eso. Ayúdanos a ser conscientes de eso, para exorcizar y despojar de nuestra mente el castrismo y a Fidel Castro, que está inoculado en los cerebros de los cubanos. Que se vaya completamente, Señor. Échalo fuera y danos por fin a una Cuba libre, y si puede ser completamente antes de la medianoche de hoy, 12 de mayo del 2024, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a lo mejor Dios me contesta la oración. A lo mejor Dios me contesta la oración, caballero. Todavía no es la medianoche. Ojalá. Pero, señores, tengan en contexto algo, porque cuando ustedes digan, acuérdense que el podcast sale a las 8.